TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. Israel está en guerra con los árabes palestinos después de los ataques recibidos por los terroristas de Hamás. Esto no es un conflicto que comenzó ahora. Se remonta a la época de Abraham. Como todos sabemos, tanto árabes como israelitas son descendientes de Abraham. Los israelitas provienen de Isaac, el hijo que Abraham tuvo con su esposa Sara. Y los árabes descienden de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con su esclava Agar. Cuando Ismael, el hijo de la esclava egipcia, creció, comenzó a mostrar hostilidad con su medio hermano Isaac, hijo de Sara, y heredero de las bendiciones de Abraham. Veamos el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 9 al 13. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Miren lo importante de estar en oración y estar en comunión con Dios. Cuando usted está en oración y en comunión con Dios, usted toma decisiones sabias, porque son decisiones impartidas por Dios. Y Abraham hizo eso, escuchó a Dios. Y Dios le dijo: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Estas hostilidades entre la descendencia de Isaac y la descendencia de Ismael han continuado hasta ahora. La religión del Islam, a la cual pertenecen la mayoría de los árabes, ha hecho esta hostilidad aún más profunda. El Corán contiene algunas instrucciones contradictorias para los musulmanes respecto a los judíos. En un punto, se instruye a los musulmanes a tratar a los judíos como hermanos, pero en otro, el Corán ordena a los musulmanes a atacar a los judíos que rehúsen convertirse al Islam. El Corán también introduce un conflicto en cuanto a quién es el verdadero hijo de la promesa de Abraham. Las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente que fue Isaac, pero el Corán asegura que fue Ismael, contradiciendo lo enseñado en el capítulo 22 del libro de Génesis. El Corán enseña que fue Ismael a quien Abraham casi sacrificó al Señor, no Isaac. Este debate sobre quién fue el hijo de la promesa contribuye a la hostilidad actual. Como estudiamos en anteriores cápsulas, todo el pueblo de Israel fue expulsado de su tierra. Primeramente, las 10 tribus del norte cayeron ante el demoledor ataque de los asirios, quienes los llevaron cautivos a una tierra extraña. Por último, las 2 tribus que quedaron en el sur, que vemos ahí en el gráfico, y que tenían a Jerusalén como su capital, fueron destruidas y tomadas como esclavas por los babilonios. Luego la Biblia nos enseña en Esdras, capítulo 2, versículo 1, que los judíos regresan nuevamente a Israel después de su cautiverio en Babilonia. Este regreso es liderado por Zorobabel, y cada uno de los judíos regresó a su ciudad. Pero en el año 64 a.C.,
las tropas romanas de Pompeyo conquistan a Jerusalén, que quedó incluida en el Imperio Romano con el nombre de provincia de Judea. Después de 600 años de haber retornado nuevamente a su tierra, los judíos fueron destruidos por Tito, el hijo del emperador Vespasiano, en el año 66 después de Cristo. Tito redujo a Jerusalén a cenizas. También destruyó el segundo templo para dar cumplimiento a la profecía de Jesús en Marcos, capítulo 13, versículo 2. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Tito dio cumplimiento a esta profecía, dejando únicamente en pie al muro de los lamentos, el cual hoy en día es el lugar más sagrado para los judíos. Israel quedó totalmente asolada y hubo más de 1 millón de judíos muertos. Posteriormente, en el año 326 después de Cristo, Israel fue ocupada por el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino anteriormente era la parte oriental del Imperio Romano, pero luego adquirió identidad propia y era conocido por ser un estado cristiano con el griego como lengua oficial. El Imperio Bizantino terminó de expulsar a los judíos que quedaban en Jerusalén. Luego, a principios del siglo VII, son sometidos por los árabes, quienes conquistan a Jerusalén, por lo que la religión predominante en la ciudad cambió una vez más, y los musulmanes levantan la famosa cúpula de la roca o domo de la roca. Los musulmanes aseguran que la piedra sobre la cual fue construido fue el lugar donde Dios creó al mundo y al primer ser humano. También aseguran que fue el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, el cual, según la versión islámica, no fue Isaac, como la Biblia enseña, sino Ismael, su primogénito. 20 años después, junto al Domo de la Roca, y ahí lo vemos en la gráfica, se construyó la mezquita de Al-Aqsa, lugar desde el cual los musulmanes aseguran que Mahoma ascendió a los cielos a lomos de un equino alado. Tras 4 siglos de dominación musulmana en Jerusalén, bajo el auxilio del emperador bizantino Alejo I, el Papa Urbano II anunció la primera cruzada, dispuesto a implantar de nuevo el cristianismo en Jerusalén. Todas estas disputas con los musulmanes culminaron en la destrucción total de Jerusalén una vez más. En el año 1517, Jerusalén fue tomada por el Imperio Otomano. Esta conquista marcó el comienzo de casi 400 años de dominio otomano sobre Jerusalén. Ellos fueron los últimos en gobernar durante un largo periodo de tiempo en Jerusalén, hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1917. Los ejércitos británicos, asentados en Egipto, avanzaron hacia Oriente, vencieron al ejército otomano y tomaron el control de la ciudad de Jerusalén. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y los extremistas de derecha culparon a los judíos por la deuda generada en la guerra. Entre el período de 1933 a 1939, los nazis le hicieron cada vez más imposible la vida a los judíos que vivían en Alemania y comenzaron a matarlos y a expulsarlos de Alemania. En septiembre de 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade a Polonia, marcando el comienzo de una nueva etapa más radical en la persecución de los judíos. En junio de 1941, cuando los nazis invaden a la Unión Soviética, Hitler comienza el brutal y despiadado holocausto judío. En la gráfica vemos a familias judías dirigidas a las cámaras de gas durante el holocausto judío, en el cual 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis.
Tras el Holocausto nazi, creció la presión internacional para el reconocimiento de un Estado judío. El gobierno británico, quien todavía tenía el control de Jerusalén, anuncia su apoyo al pueblo judío para el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en la región de Palestina. En noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó la partición del mandato británico de Palestina en 2 estados, como lo vemos proyectado en el gráfico. Un estado judío con el 55% del territorio, el cual aparece allí en color naranja en el gráfico, y un estado árabe palestino con el 45% restante, el cual vemos en color amarillo en el gráfico. Los judíos, por supuesto, aceptaron este acuerdo, pero los problemas comenzaron cuando los palestinos rechazaron el acuerdo con el argumento de que su población era mayor y estaban recibiendo un territorio menor. De hecho, los palestinos eran el 67% de la población, pero estaban recibiendo únicamente el 45% del territorio, aunque Jerusalén quedaría 100% en territorio palestino e Israel no tendría acceso a ella. Al día siguiente de la resolución de la ONU, 7 judíos fueron asesinados por palestinos en 3 incidentes distintos. El conflicto se agravó hasta que las fuerzas judías demostraron ser militarmente más fuertes de lo que imaginaron los palestinos, y el ejército de Israel obtuvo la victoria en la Guerra de la Independencia, también llamada Guerra Árabe-Israelí de 1948, que duró 14 meses y 6 días. El acuerdo de la ONU de establecer un Estado palestino y otro Estado judío se vino al suelo. Israel había ganado la guerra. En la tarde del 14 de mayo de 1948, el primer ministro israelí David Ben Gurión proclama la independencia de Israel en Tel Aviv. La nueva nación fue reconocida rápidamente por los Estados Unidos, la Unión Soviética y muchos otros países. Después de la victoria, Israel aumentó su territorio en cerca de un 23% más de lo asignado inicialmente por las Naciones Unidas. Pero no tenían acceso a la Santa Ciudad. No podían entrar a Jerusalén. Desde que se establecieron como nación en 1948, los judíos veían a Jerusalén desde lejos y no podían orar frente al muro de los lamentos. Entonces, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, se lleva a cabo la Guerra de los 6 días. Israel logra una victoria contundente y ocupa no solo la ciudad de Jerusalén, sino todos los territorios alcanzados por su ejército. Pero ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó un alto al fuego, con lo que así terminó la guerra. En el gráfico que ven proyectado, podemos ver que antes de la Guerra de los 6 días, Israel ocupaba los territorios de color amarillo claro en el mapa. Después de la victoria, incorporó a su territorio las 4 áreas en color naranja. Ahora, Israel también ocupaba los altos del Golán, que ven ahí en el mapa al norte, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza y la península del Sinaí, que le fue quitada a los egipcios. Esta contundente victoria de Israel generó un odio terrible contra ella por parte de las naciones vecinas, y del 6 al 25 de octubre de 1973 se lleva a cabo la guerra de Yom Kippur. Egipto y Siria atacan sorpresivamente a Israel, quien en solo 19 días obtiene una victoria contundente sobre ellos. Esta guerra no cambió la geografía de Israel. Sin embargo, Israel ofreció la paz de forma oficial ante la ONU
el 8 de octubre de 1968 y devolvió el Sinaí a Egipto. Luego firmó el Tratado de Paz con Egipto el 26 de marzo de 1979. Ahora tenemos, por un lado, a Israel, el único Estado reconocido internacionalmente, con el armamento más poderoso en el Medio Oriente, y por otro lado, a los palestinos, que no tienen ningún Estado reconocido y viven bajo la ocupación israelí, que cada vez más reduce su territorio con asentamientos judíos. Los palestinos no aceptaron el plan de la ONU de dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro palestino. No hicieron una buena decisión. Por lo menos hubieran empezado con una tierra y hubieran empezado como nación y ya tuvieran un territorio. Pero ahora están en mucho peor situación que antes. De allí que es importante que nosotros tomemos decisiones sabias. Ahora, ¿cómo podemos llegar a la paz entre ambos? Los judíos, siendo el 33% de la población, iban a recibir el 55% del territorio y aceptaron el acuerdo. Pero los palestinos no aceptaron el acuerdo por considerarlo injusto. Su meta era recuperar la tierra que anteriormente ocupaban y establecerse en ella como nación. El grupo terrorista Hamás tiene como meta exterminar totalmente a los judíos y ocupar el 100% del territorio para fundar allí la nación de Palestina. ¿Cómo puede llegarse a un acuerdo tan intransigente con alguien que no quiere una partición de la tierra, sino quiere otra cosa, la destrucción total del pueblo judío? La muerte total de 15 millones de judíos. Para hacer una analogía de la situación actual, imaginemos una pareja que vive en una casa por años junto con sus 3 hijos. De pronto viene otra pareja con un hijo y unos documentos que exigen el derecho de propiedad de la casa, porque ellos vivían antes allí, y les exige que se vayan. Buscan a un mediador que les propone a ambas parejas que partan la casa en 2 y tomen la propiedad legal de su parte cada una de ellas. Los que vivían en la casa, que son 5, serán dueñas de un 40%. Y la pareja nueva, con un hijo, será dueña del 60%. La pareja con un hijo acepta el trato, pero los 5 que vivían en la casa se oponen y prefieren la guerra, porque el acuerdo les parece injusto. Sus 3 hijos quedan desconcertados, pues pensaban que era su vivienda para siempre, y ven cómo su familia pierde la guerra y tienen que aceptar que los que alcanzaron la victoria son ahora los nuevos dueños de la casa. Los nuevos dueños se mudan, ocupan la casa y los obligan a vivir en un área muy pequeña, muchísimo más pequeña que el área propuesta por el mediador. Y además no son dueños de esa parte pequeña. Las 3 personas nuevas que ocupan la casa son ahora los dueños de todo. Los otros 5, al perder totalmente sus derechos de propiedad, tienen que pedir permiso a los nuevos dueños para todo. Ya no pueden salir ni entrar a la casa libremente. Deben pedir permiso para todo. Los nuevos dueños tienen la potestad para cortar los servicios de agua y de luz cuando quieran y ejercer su autoridad de dueños en toda circunstancia. Además, los nuevos dueños poco a poco van reduciendo el área concedida a los anteriores ocupantes, quien cada día ven cómo van siendo desplazados y el espacio donde viven cada vez es más restringido. Pregunto, ¿puede haber paz entre ellos? ¿Cómo puede resolverse este conflicto? Fíjense que en 1993 encontraron la forma de resolverlo. En ese año, como vemos en la gráfica, se logra un acuerdo para acabar con el conflicto árabe-israelí. En la foto proyectada observamos al primer ministro israelí, Isaac Rabin, dándole un apretón de manos a Yasser Arafat
presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. Y allí lograron la paz mediante los acuerdos de Oslo, estando presente el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Pero muchos, incluyendo por supuesto el grupo terrorista Hamás, estuvieron en desacuerdo con la paz alcanzada. Un año después de la firma de los acuerdos de Oslo, el primer ministro israelí Isaac Rabin fue asesinado por Yigal Amir, un ciudadano israelí, quien lo hace después de una asamblea, luego de cantar la canción de la paz. Por otro lado, Yasser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, fue también asesinado por envenenamiento por los servicios secretos israelíes. Hay mucha gente en el Medio Oriente que son enemigos de la paz. Incluso dentro de la misma nación de Israel se dan casos de injusticia en su ocupación militar de las tierras palestinas. Muchas veces la policía y el ejército israelí se convierten en desalmados ocupantes capaces de infligir todo tipo de humillaciones a los civiles desarmados y de burlarse de su sufrimiento y su vergüenza. ¿Cómo puede entonces resolverse este conflicto? Pero el mayor impedimento para la paz es el grupo Hamás. Su único interés es la destrucción total del pueblo de Israel y no están dispuestos a aceptar ningún tipo de acuerdo. Son sanguinarios, son asesinos, son terroristas sin escrúpulo. Su crueldad no tiene límites. Lo vimos cuando en la guerra actual degollaron a niños y a otros niños les cercenaron los dedos antes de matarlos. Querían infligir el máximo sufrimiento. Cuando el grupo Hamás tomó el poder, asesinó a cientos de sus enemigos políticos palestinos. Eran los militantes del grupo Fatah que gobernaban anteriormente Palestina. Y el grupo Hamás los arrojaba desde los edificios cuando ellos tomaron el poder. Asesinaron a palestinos, asesinaron a hermanos, asesinaron a gente de su mismo pueblo. ¿Quién puede negociar con gente así? ¿Quién puede negociar con aquel que no tiene interés en un territorio, sino en la aniquilación total de toda la población de Israel? ¿Quién puede negociar con aquel que desea tu muerte? ¿Quién puede negociar con aquel que viola a tus hijos y los quema delante de tu presencia? ¿Quién puede negociar con aquel que le abre el vientre a una mujer embarazada y le saca a su hijo que aún está con vida? Y aquí es cuando Israel debe regresar a comportarse como el pueblo de Dios y entender que no está luchando contra carne y sangre y debe vestirse con la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás está cambiando la escena mundial y a los incrédulos Satanás les cegó el entendimiento. Efesios, capítulo 6, versículos 11 al 18. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies
con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Repito, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay batallas que solo se ganan con oración. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o puede que incluso en algunas circunstancias hasta hayamos dicho, bueno, solo nos queda orar? Orar parece ser nuestro último recurso. Algo que hacemos solo cuando ya no tenemos más esperanza o no sabemos qué más hacer. Sin embargo, la oración debe ser siempre nuestra primera opción. Y la razón por la que debe ser lo primero es porque es el recurso más poderoso que tenemos. Nuestras oraciones tienen mucho poder. Pero la oración no es una exigencia a Dios. No es un mandato a Dios. Más bien la oración nos ayuda a obedecer los mandatos de Dios. La oración centra nuestras vidas en la perfecta voluntad de Dios. Nos alinea con la perfecta voluntad de Dios para de esta forma, estando alineados, poder alcanzar toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de Él. La oración te hace volver al propósito de Dios en tu vida. La oración te ayuda a conocer cómo puedes hacer las cosas de la mano de Dios, porque la Biblia es clara en Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Lo primero que todos nosotros debemos tener presente es que todas las cosas están bajo el control de Dios, por lo que nuestra oración será siempre: hágase tu voluntad. Bendiciones y cielos abiertos.